Buenas tardes amigos de Telecturavisión. Tenemos el gusto de presentar hoy a Jaime Jaramillo Escobar, que nació acá en Pueblo Rico el 25 de mayo de 1932 y está vivo. Se trata de un poeta cuya obra hoy es leída y recitada por muchas personas a lo largo y ancho de toda la geografía nacional. Jaime Jaramillo Escobar fue cofundador junto con Gonzalo Arango y otros escritores del nadaísmo, movimiento contestario que cambió la perspectiva de la literatura y el arte colombiano a mediados de los años 60. Su propia obra se caracteriza por el sarcasmo, la ironía, el humor, los juegos paradójicos del lenguaje popular, la irreverencia y el tono sentencioso con el que satiriza la sociedad y sus instituciones. Una prueba de esto sería su poema Entrada por salida. Escuchémoslo. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no me volveréis a ver, ministro de Salud. En mi país, cuando algún pobre sale del hospital, si es que consigue ingresar a uno y si es que sale, debe pedir limosnas por la calle para regresar a su casa en su pueblo, aunque lo más probable es que no tenga ninguna casa, y el pobre está tan agotado y tan esquelético que más parece pidiendo para su propio entierro. Los pobres y los niños mendigos de mi país son los seres sorprendentes que los gringos fotografían para el sur de Miami. Cuando fui a Chambacú me detuve en el corral de una casa para tratar de identificar entre una piara cuáles eran los niños y cuáles los cerdos, y aún no había podido hacer la operación cuando llegaron los propietarios a invitarme a salir a empellones de mi perplejidad. Y Diego León Giraldo fotografió en una cárcel de Bogotá algunos de estos seres, ya crecidos, que se alimentan con los excrementos de los presos del segundo piso, disputándoselos sobre las escaleras cuando bajan impulsados por la manguera del aseo. Que no es apropiado para un poema, me decís. Tampoco es apropiado para seres humanos, a pesar vuestro. Sabed que ya no contáis con la complicidad del poema, se acabó la hipocresía. Tan graciosos aquellos sonetos a Teresa y a la doncella de agua, pero son tan falsos. Se acabó la poesía de las rosas. Venid a oler esta mierda. Vosotros hicisteis este país y lo administráis por herencia, de generación en generación. Cuando los poetas salían de vuestro perfumado seno, el mundo se veía muy lindo a través de sus versos medidos y contados y repulidos y reeditados. Pero ahora, ay querido, cómo ha cambiado el mundo, cuán bonitos quejáis. Me reprocháis que tenga rabia. ¿Qué querías? Que sonriera con un disimulo y mirase para otro lado. Siempre me habéis ordenado que rebusque formas bellas y elegantes para hablar a vuestra señoría. ¿Y hasta cuándo me vais a joder? ¿Por qué el ministro de Justicia necesita un palacio si Salomón se sentaba debajo de un árbol? ¿Por qué el ministro de Salud necesita mullidos tapetes y finísimas lámparas si los pobres se mueren a las puertas de los hospitales de caridad? ¿Por qué el ministro de Educación requiere lujosas oficinas demasiado privadas para un cargo público mientras los niños de la escuela rural no tienen un banquillo en que sentarse? ¿Por qué las loterías de beneficencia mantienen soberbios edificios y presuntuosos ejecutivos para administrar un presupuesto que se esfuma en burocracia y en gastos improcedentes y dudosos, mientras el necesitado ruega y sueña inútilmente ante puertas cerradas, o si acaso, ante las caras agrias y evasivas de los engreídos funcionarios que se devoran las partidas, que no hay duda que partieron? Decís que no es poesía. No, para vosotros solo es poesía la que os elogia y lambisquea. Pero preguntad a los pobres, son ellos quienes me han pedido que os venga a cantar en ditarambo. No os dejaré ir, os perseguiré. Y si es que os dormís, me meteré en vuestras pesadillas porque ya estoy cansado de ver esto y no lo soporto más. La clase media, la más voraz, es el verdadero enemigo de los pobres, no solo por ser numerosa y tener contacto con ellos, sino porque incluye a los burócratas mañosos y ladrones, y como está compuesta por aspirantes en ascenso, pisan despiadadamente sobre los que rezagan,
ya que no tienen visión de conjunto, sino solamente su propio y mezquino interés personal. El poema lo repite para siempre, mientras ellos devoran el presupuesto y prosperan. En el manicomio los locos comen sapos vivos, los habitantes de las barriadas entierran a la abuelita en el tarro de la basura, los niños atroces amputados y perforados afrentan las calles de las ciudades, y los leprosos miran el año 2000 desde las esquinas en espera de la caridad pública. Un domingo, frente al Banco de la República, un hombre arrodillado oraba con los brazos abiertos, pero era el día del Señor y la puerta estaba cerrada. En la tarde de ese mismo día, al pasar de nuevo por allí, vi a otro hombre que con ojos muy abiertos y brillantes sostenía un hueso gastado delante de sí, y hablaba, le sonreía, le suplicaba, lo acariciaba, trataba de convencerlo. En este país que todavía huele a virrey, ese olorcito penetrante, los pobres deambulan y duermen por las calles, y finalmente mueran a la puerta de los hospitales porque no son seres útiles para concederles un cupo, ni parientes de nadie, sino solamente los vagabundos hijos de Dios. Jaime Jaramillo Escobar vivió su infancia y juventud en varios pueblos antioqueños, especialmente en Altamira y Andes, donde fue compañero de Gonzalo Arango. Cuando en 1958 su condiscípulo Gonzalo Arango encendió las primeras llamas del nadaísmo en Medellín, Jaramillo se sumó a este movimiento, ocultando su verdadero nombre con el seudónimo de X504, el seudónimo que el mismo Jaime Jaramillo Escobar explica de esta manera. La X es también para preguntar quién soy. Es una interrogación, el desconocido que te interroga, el que pasa por tus manos sin darse a conocer y se va después de haberte dado todo, menos su nombre. Soy el nombre falso de la verdad, X504, número de presidiario. X504 existe para que Jaime Jaramillo Escobar pueda vivir libremente, sin el peso de la literatura y de la admiración. En la actualidad, Jaime Jaramillo Escobar dice que se dio cuenta que tenía que darle cara a lo que hacía y no adoptó en adelante esa placa de carro como decía Gonzalo Arango. Jaime Jaramillo Escobar fue premio Cassius Clay de poesía nadaísta que obtuvo en 1967 con su libro Los poemas de la ofensa, al que pertenece este poema titulado Apólogo del Paraíso. Eva, transformada en serpiente, ofreció a Adán una manzana. Fueron arrojados del paraíso, pero ellos llevaron semillas consigo, y Adán y Eva encontraron otra tierra y plantaron allí las semillas de paraíso. Podemos hacer siempre el paraíso alrededor nuestro, donde quiera que nos encontremos. Para eso solo se requiere estar desnudos. A los poemas de la ofensa pertenece también Aviso a los moribundos. Un fragmento de este poema nos lo lee Cristóbal Peláez, director de teatro Matacandelas, quien también nos cuenta además la anécdota de cuando se conoció con este gran poeta y hoy su amigo Jaime Jaramillo Escobar. Veamos. A vosotros, los que en este momento estáis agonizando en todo el mundo, os aviso que mañana no habrá desayuno para vosotros. Vuestra taza permanecerá quieta en el aparador como un gato sin amo, mirando la eternidad con su ojo esmaltado. Vengo de parte de la muerte para avisaros que vayáis preparando vuestras ocultas descomposiciones. Todos vuestros problemas van a ser resueltos dentro de poco y ya ciertamente no tendréis nada de qué quejaros, oh príncipes deteriorados y próximos al polvo. Vuestros vecinos ya no os molestarán más con sus visitas inoportunas, pues ahora los visitantes vais a ser vosotros, y de qué reino misterioso y lento. Ya no os acosarán más vuestras deudas, ni os trasnocharán vuestras dudas e incertidumbres,
pues ahora sí que vais a dormir, y de qué modo. Ahora vuestros amigos ya no podrán perjudicaros, más, oh afortunados a quienes el conocimiento deshereda. No habrá nadie que os pueda imponer una disciplina que os hacía rabiar, oh disciplinados y pacíficos habitantes de vuestro agujero. Por todo esto, vengo a avisaros que se abrirá una nueva época para vosotros en el subterráneo corazón del mundo, a donde seréis llevados solemnemente para escuchar las palpitaciones de la materia. Yo quería leer este poema de Jaime Jaramillo Escobar que se llama Aviso a los moribundos, porque con este poema tengo una historia. Es realmente los versos que me abrieron o que abrieron en mi corazón un camino para Jaime Jaramillo Escobar. Entonces estaba pues en una juventud temprana, y a través de un amigo con quien me reunía siempre de colegio a leer poesía y a leer prosas, leíamos mucho, recuerdo cosas de Lope de Vega, leíamos cosas de los surrealistas, y de pronto un día este compañero que se llama John Eduardo Murillo, que para mí fue como mi preceptor literario, un personaje muy apasionado por la literatura, menor que yo incluso, pero lo reconozco como siempre mi profesor de literatura. Me dijo un día, llegó muy alborozado en algún momento en Envigado, donde somos, y me dijo: yo quiero que estés atento porque te voy a leer una cosa que te va a derrumbar, va a ser como una cachetada. Y no me dijo de quién era, y me empezó a leer El aviso a los moribundos, y yo recuerdo que después de leer yo me quedé impresionado, muy conmovido. Le pregunté quién se llama ese poeta y me dijo: es Jaime Jaramillo Escobar, y es un poeta que tiene un nombre como de matrícula de avioneta, X504. Y entonces empecé yo a buscar desesperadamente a Jaime, a leerlo. Me enteré que él tenía después un taller en la Biblioteca Pública Piloto, pero ocurrió un fenómeno muy interesante. Es que yo, había algo en mí que me decía: no entre en contacto con el físico, no entre en contacto con él, no lo conozca. Y yo quería como pensar de que era como un personaje de ficción, de que realmente el contacto personal no me interesaba. Pero de pronto, por un accidente, y voy a decir el año, fue en el año 2008, llegó Jaime aquí al Teatro Matacandelas. Lo conocí, me recuerdo que me quedé casi que en silencio contemplándolo, y siempre que lo miraba y miraba esta figura tan particular de Jaime Jaramillo, yo siempre miraba en su cara: este fue el que escribió El aviso a los moribundos, y este es el hombre que cambió muchas cosas en mi vida a través de ese poema, porque yo diría que de pronto me dio como una dimensión dramática, me dio como un modelo de aflicción también, y es un poema de una gran profundidad filosófica, y yo diría, en el buen sentido de la palabra, de una profundidad metafísica. Sentí que con él había entrado como en una identidad de lo dramático también, y me pareció muy extraño porque no me pareció para nada un poeta dramático, ni un hombre muy singular, y desde entonces se creó entre los dos una gran amistad, muy estrecha, una amistad muy hermosa que hemos venido practicando desde ese año. Ya son 8 años y hemos llegado a una gran intimidad. En primer lugar, este poema, incluso Aviso a los moribundos, es un poema que es como insular, porque Jaime no es para nada un poeta dramático. Yo creo que Jaime de alguna manera mezcla muy bien como lo épico y lo lírico, en el sentido de que él se dedica a narrar y a encontrar como ciertas relaciones entre las cosas internas, que es lo que hace que la poesía de él sea una poesía, yo diría que un poco fiestera, y una poesía alegre, y de otro lado es una poesía de mucha hondura, de mucha brillantez,
creo que el libro más poético que ha escrito Jaime, todo en él es poético, pero es el método fácil y rápido para ser poeta, que yo lo considero como un poquito como la Biblia de la poesía, ¿no? Es como un vademecum de la poesía. Y ahí Jaime estila a través de sus prosas y a través de sus versos un sentido tan profundo de las cosas, tan hermoso, que es lo que lo caracteriza. De Jaime también podríamos hablar de cosas que no son, ¿cierto? Jaime no es un poeta. Yo quería como ver, si León Felipe decía que los poetas no tienen biografía, y yo lo creo, a veces nosotros tenemos como un vicio morboso de buscar la relación entre la profundidad, la brillantez, el talento literario y quien lo ejecuta, el poeta propiamente, el ser humano. Y nos decepcionamos cuando no corresponde a eso, ¿cierto? De repente vemos unos poetas que suelen tener versos muy felices, muy afortunados, pero que no corresponden con un modo de vida, y como la persona, como el ser humano, ya nos entran muchas dudas. Pero de Jaime casi que podríamos decir, como definir a Jaime es muy difícil. Yo creo que se podría partir como de lo que él no es, ¿cierto? Entonces una de las cosas que de él me asombra y me provoca mucha admiración es que Jaime no es un poeta, por ejemplo, farandulero, no es un ególatra, es un personaje muy extraño. Darío Jaramillo Agüero dijo una cosa de él que me parece muy certera, y Darío lo conoce mucho, es que decía que es el ser humano que menos materia necesita para existir. X504 ha publicado además Sombrero de Ahogado 1984 y Poemas de Tierra Caliente 1985, con los que ganó respectivamente los Premios Nacionales de Poesía Eduardo Cote Lamus y Universidad de Antioquia en 1983. En su antología selecta 1987 incluye poemas de 2 libros inéditos, Poesía Revelada y Poesía Pública. Así terminamos la primera parte de este programa dedicado a Jaime Jaramillo Escobar, no sin antes recordar la respuesta que le dio Gonzalo Arango cuando le preguntó cuál era el secreto de su estilo, cómo escribía los poemas. La respuesta fue la siguiente: el secreto de mi estilo no tiene ningún secreto, pero está en que escribo desnudo. Un hombre desnudo es sincero y vulnerable. En cambio, el poeta que escribe vestido deja de ser puro, se vuelve un literato. Y no resistimos la tentación de gozarnos otro de sus poemas titulado Coplas de la Muerte. Dice así: la muerte me coge el pie, yo la cojo del cabello, si se queda con mi pie, me quedo con su cabeza. La muerte me coge un brazo, yo la agarro con el otro. Cuando amanezca estaremos dando vueltas en redondo. Si la muerte entra a mi alcoba, me arrojo por la ventana, y si sale y me persigue, corro al río y me echo al agua. Si me encuentro con la muerte, qué susto le voy a dar. Le diré que en la otra esquina me acaban de asesinar. Para que nunca me encuentre la muerte, aquí me la escondo. Si les pregunta por mí, digan que no me conocen.